Buenas noches. Mi nombre es Ronald Angulo Zabaleta. Soy procurador público del Jurado Nacional de Elecciones. Ya tengo 15 años como procurador y en esta oportunidad le voy a dictar el curso de la finalidad de las audiencias en la investigación preparatoria, pero desde el punto de vista del abogado litigante. Porque ustedes saben que en un proceso o una investigación hay varias partes que intervienen, como el abogado defensor del imputado, el fiscal, el juez, el actor civil, ¿no?, la policía, los peritos. Entonces, es necesario que la exposición sea orientada a la función que ejerce el abogado litigante, como procuradores que somos. Entonces, para empezar, vamos primero a definir la investigación preparatoria. La investigación preparatoria es, si hacemos una comparación con el Código de Procedimientos Penales de 1940, que es el que estaba vigente hasta hace varios años, ¿no?, y el Código Procesal Penal del 2004, la investigación preparatoria vendría a ser, en este código, la etapa de la investigación. Llamada anteriormente etapa de la instrucción, ¿no? Antiguamente, en el año 91, se llamaban los juzgados de primera instancia juzgados de instrucción penal, porque el juez es el que instruye. Posteriormente, ya se cambió la denominación a etapa de investigación, con el Código de 1991 y Código Procesal Penal de 1991. Y si hacemos una comparación de la etapa de investigación preparatoria que aparece en el Código Procesal Penal de 2004 con el Código de Procedimiento Penal de 1940, podemos decir que la etapa de la investigación se equipara a la etapa de la investigación preparatoria. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué persigue la investigación preparatoria? El nuevo modelo penal acusatorio adversarial del Código Procesal Penal del 2004. Con relación al juez, persigue reunir elementos de convicción de cargo o de descargo. O sea, el juez va a hacer un acopio de las pruebas que van a aportar ambas partes, tanto el fiscal como la parte imputada, ¿no?, y va a reunir todos los elementos de convicción para al final llegar a establecer si se cometió o no el delito y en todo caso si hay responsabilidad penal de la persona que está siendo investigada. Con relación al fiscal, ¿qué es lo que persigue el fiscal? El fiscal decidir en la investigación preparatoria, de acuerdo a todos los actuados, si formula o no acusación, ¿no? O sea, porque el fiscal también puede decir: yo no estoy convencido de que en realidad el señor tenga responsabilidad. O sea, hay un delito, sí, pero no hay responsabilidad del señor. O sea, hubo un atropello, algunos testigos señalaban de que había sido efectuado a un atropello de una persona y que el atropello había sido efectuado por un carro de color rojo, ¿no? Y sin embargo, ese carro de color rojo no le correspondía de placa tal, pero ese carro no le correspondía a Juan Pérez, porque Juan Pérez lo había alquilado a otra persona, a Pepito Juárez, por ejemplo. Y entonces, dentro de la investigación preparatoria, con las pruebas de cargo y de descargo, se logra determinar que efectivamente Juan Pérez no tenía responsabilidad en ese atropello, por cuanto Juan Pérez había prestado su carro o había alquilado su carro a otra persona. Entonces, en ese caso, el fiscal ya no va a formular la acusación. El fiscal lo que va a hacer es formular un requerimiento de sobreseimiento, o sea, archivamiento de la investigación por falta de pruebas. Por eso, en esta etapa, el fiscal
lo que tiene que decidir al final es si va a formular o no acusación. Y con relación al imputado, preparar su defensa, ¿no? Su teoría del caso. Su teoría del caso, los argumentos válidos que demuestren y convenzan tanto al juez como al juez que en realidad el imputado no es el que ha cometido, es inocente de los hechos que se le imputan, no ha cometido el delito, o en todo caso que no ha tenido ninguna vinculación o participación en el mismo. Entonces, para concluir, ¿cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? La finalidad de la investigación preparatoria es determinar si la conducta del imputado constituye delito, si las circunstancias de su perpetración, cómo han sucedido ese delito, cuáles fueron las circunstancias de su perpetración, la identidad del autor y también de la víctima y el daño ocasionado. Todos estos elementos entran a tallar en la investigación preparatoria y todos estos elementos se van a determinar al final de la investigación preparatoria. Bien, dicho esto, entonces pasaremos ahora sí a ver lo que es la audiencia de prisión preventiva. Pero antes sería bueno definir la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida de coerción personal. Nuestro Código Penal nuestro Código Procesal Penal del 2004, el Código Procesal Penal de 2004 establece medidas coercitivas, ¿correcto? Coercitivas. Estas medidas pueden ser reales o pueden ser personales, ¿correcto? ¿Qué quiere decir coercitivas? O sea, de fuerza, ¿no? De fuerza, ¿no? Acuérdense que el juez tiene las facultades de la executio, ejecutar, la judicio, dictar sentencia, la coercio, ¿no? De fuerza. Entonces, el Código Procesal Penal del 2004 establece las medidas coercitivas de fuerza reales y personales. Acá, por ejemplo, está el embargo, ¿no? Embargo de un bien inmueble, por ejemplo. Y acá está la prisión preventiva, ¿correcto? La prisión preventiva. ¿No? La prisión preventiva, si hacemos una equiparación con el Código de Procedimientos Penales de 1940, vendría a ser la detención, ¿no? El mandato de detención, ¿no? Si hacemos una equiparación. O sea, la prisión preventiva en el Código de Procesal Penal de 2004 vendría a ser en el código ya que está obsoleto y que ya pasó de moda y que ya solamente falta dejarlo de aplicar en Lima, de acuerdo a una disposición de la Corte, sería la detención, ¿correcto? Esto es la detención, que está regulada por el artículo 135, 136 y 137 del Código Procesal Penal de 1991. ¿Correcto? Entonces, nos situamos acá. La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, ¿no? Que puede ser dictada por el juez, ¿no? A solicitud del fiscal, para garantizar que el imputado va a estar presente en todo el acto de la investigación, va a colaborar con la justicia, va a acudir cuantas veces sea llamado por el juez o por el fiscal, ¿no? Y va a tener una participación activa dentro de, ¿cómo se llama?, de la investigación. Entonces, la prisión preventiva persigue
limitar al imputado o restarle la libertad de locomoción. ¿Qué cosa quiere decir la libertad de locomoción? Quiere decir la libertad de desplazarse de un lugar a otro. Por eso esta medida de prisión preventiva tiene que ser excepcional, porque atenta, si se da mal uso a esta medida coercitiva de prisión preventiva, atentaría contra el derecho de la libertad de locomoción, que está consignada como un principio constitucional, ¿no? Entonces, el juez debe tomar con pinzas esta medida y verificar si concurren los requisitos para poder disponerla. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la prisión preventiva? Hemos dicho que el juez dicta esta medida de prisión preventiva a solicitud del fiscal. Vale decir que no debe solicitarla el imputado o el actor civil, porque de acuerdo a la norma, el que está facultado o legitimado para solicitarla al juez es el fiscal. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo? La Procuraduría. Nosotros teníamos un caso de un señor que estaba investigado por delito de peculado, ¿no?, en agravio de mi institución, del Jurado Nacional de Elecciones. Y se formalizó la investigación preparatoria y nosotros le pedimos al fiscal que el fiscal solicite la prisión preventiva. O sea, no recurrimos directamente al juez de investigación preparatoria o juez de garantías, como algunos lo llaman, sino que como la norma señala o establece que el único que está facultado para pedirle a ese fiscal, nosotros obviamos ese camino del juez y nos fuimos al fiscal para que por su intermedio se solicite la prisión preventiva. Lógicamente que el fiscal formuló la prisión preventiva en base a nuestros argumentos, ¿no?, y el juez al final accedió o dispuso esa medida de prisión preventiva en contra de este señor. Entonces es una buena técnica para acelerar el trámite o también para poder impulsar la prisión preventiva. Como yo no lo puedo hacer directamente al juez, pero le pido al fiscal, y el fiscal en todo caso puede hacer suya mi solicitud de prisión preventiva y solicitarla al juez para que se cumpla con el requisito establecido en la norma, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para disponer la prisión preventiva? El Código Procesal Penal de 2004 habla de presupuestos materiales, como primero elementos de convicción, o sea, elementos de convicción de que realmente se ha cometido un ilícito penal, un delito, y que se vincule como autor o partícipe al imputado con este delito. Que la sanción a imponerse por el delito cometido sea superior a los 4 años, ¿no? Y que pertenezca a una organización delictiva u reintegración a la misma. O sea, que la persona que viene siendo investigada pertenece a una organización delictiva, o que nuevamente haya salido y que nuevamente se reintegre a esa organización delictiva, ¿no? También, como presupuestos materiales, tenemos los antecedentes y otras circunstancias. Los antecedentes, llamados también por el doctor César San Martín Castro como la moralidad del imputado, ¿no? El juez tendría que valorar si este señor es proclive al delito, si tiene un récord, pues, ¿no?, bastante considerable de delitos cometidos, que ha sido sentenciado, ¿no? Por eso que también ha sido tomado como un requisito material, como un presupuesto material para poder disponer esta prisión preventiva. También el Código habla de otros requisitos, como son el peligro de fuga. Y el peligro de fuga tendría que ver más que todo con el arraigo, o sea, con los motivos forzosos que tenga el imputado de poder quedarse, ¿no?, de poder establecerse aquí en el lugar donde se está siguiendo la investigación, donde está siendo investigado, ¿no? Tiene que ver también con el trabajo,
tiene que ver con el domicilio, si es un domicilio familiar, un domicilio familiar, si cuántas veces ha salido, si tiene familia en el extranjero, si él tiene propiedades en el extranjero, si puede erudir por ahí. O sea, más que todo tiene que ver con el tema de que si él tiene propiedades, familia, domicilio conocido, domicilio laboral en el país, ¿no? Que permitan deducir que no va a eludir la acción de la justicia, o sea, que no va a fugar, que no se va a ir al extranjero, ¿no? para no recibir una sentencia condenatoria. El peligro de fuga también tendría que ver con la gravedad de la pena que se espera, ¿no? O sea, ustedes saben que hay una pena conminada, que es la pena que establece el Código Penal en cada uno de los delitos que conforman el catálogo de los delitos. Por ejemplo, hay un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces, esta gravedad de la pena que se espera no es que sea el máximo de la pena. El juez tiene que valorar las pruebas de cargo y descargo, o los primeros indicios que tiene, los elementos de convicción que tiene, cuando se formaliza la investigación preparatoria, y ahí el juez va a determinar cuál es la pena que en ese momento le impondría, ¿no? En base al mínimo y al máximo que establece el catálogo de los delitos. Y entonces, en ese momento el juez va a valorar que si la pena yo le pondría hoy día, por ejemplo, en un delito de homicidio, que es no mayor de 6 años, entonces yo digo, lo pondré 5 años, entonces cumpliría el presupuesto porque es mayor a 4 años, y la pena también es una pena severa, ¿no? No es una pena mínima de 2 años, 1 año. Entonces, ese es otro requisito que tendría que tener en cuenta el juez para poder dictar la prisión preventiva en cuanto a la fuga. Y también está la importancia del daño y la actitud del imputado. O sea, cuánto, si podemos poner en una balanza el daño ocasionado frente a la actitud del imputado, tendríamos que ver qué tan grande ha sido el daño y cuál ha sido el razonamiento, cuál ha sido el proceder del imputado respecto a este daño ocasionado, ¿no? Por ejemplo, hay imputados que simplemente se hacen lo de la vista gorda y no quieren asumir ningún daño. O sea, dicen, no, el problema es de él, y yo no quiero asumir un daño, no tengo plata, ponen una serie de pretextos y no están dispuestos a resarcir el daño ocasionado. Cuando yo llevo un curso en el extranjero, en otros países, en España ya, si no me equivoco, se había ya establecido un parámetro o se había cuantificado las lesiones que se producían en el cuerpo, por ejemplo. O sea, si te lastimaba un ojo, ya tenía un monto por ejemplo, ¿no? 20.000 euros. Si te lesionaba un brazo, 30.000 euros, y así. O sea, ya estaban tan avanzados que habían cuantificado cada parte del cuerpo, ¿no? Los brazos, los ojos, cada órgano, ¿no? Acá no es así, todavía no es así, pero hay que tener en cuenta cuál es el daño, la magnitud del daño que ocasionas, porque por ejemplo, si tú agarras y le rompes el equilibrio estético a una persona con un agileo, con un cuchillo, entonces automáticamente el daño es un daño grave. Entonces ahí concurriría uno de esos requisitos para que el juez dicte la prisión preventiva. El otro tiene que ver con el comportamiento del imputado en el proceso u otro anterior. O sea, que el imputado demuestre pues que es una persona renuente al llamamiento de la autoridad judicial, que el imputado no pone mayor empeño en poder coadyuvar a la investigación, no quiere colaborar con el juez, con el fiscal, simplemente se queda inerte, no colabora, no asiste a las diligencias. Entonces todo eso importaría que el juez verifique que se cumple este requisito
del comportamiento del imputado en el proceso u otro anterior. También el Código de Procesal Penal 2004 nos habla del peligro de obstaculización, que tiene que ver cuando el imputado destruye, modifica, oculta, sustrae o falsifica elementos de prueba, ¿no? O influye en otros coimputados, testigos o peritos, o cuando induce a otras personas a informar falsamente a que se comporten deslealmente, ¿no? Esto acá tiene que ver con un requerimiento de prisión preventiva que yo he traído y que los voy a dejar, ¿no? Elaborado postulado por un fiscal, ¿no?, de corrupción de funcionarios contra un policía que estaba siendo investigado por delito de cohecho pasivo, ¿no?, porque había solicitado dinero para agilizar unos trámites, y entonces el fiscal, cuando requiere la prisión preventiva, dice que el periodo de obstaculización se da por dos cosas: porque la pena a imponerse es una pena grave, porque la pena era de 4 a 6 años, en consecuencia él podría tratar de eludir, de destruir algunos documentos, ¿no?, para poder sacar una pena menos, y también porque, como es policía, podía intimidar o asustar o valiéndose de otras personas a los testigos, ¿no?, para que al final declaren de que él no le había solicitado dinero a una persona para el cumplimiento de su labor como policía. Entonces, esos son los requisitos que el juez debe valorar para disponer la prisión preventiva, ¿no?, en la investigación preparatoria. Pero ojo, estos requisitos tienen que ser concurrentes, o sea, tienen que materializarse los tres: los requisitos materiales, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Porque si solamente se dan los dos primeros y el tercero no, entonces el juez no podría disponer una prisión preventiva. La norma señala y es clara, y también la jurisprudencia, que estos requisitos tienen que ser concurrentes, o sea, los tres tienen que darse al mismo tiempo, porque si no, como vuelvo a incidir, no podría dictarse la prisión preventiva, porque faltaría un requisito establecido en la norma. Pues bien, una vez que se verifica estos requisitos y el fiscal, una vez que verifican estos requisitos, ¿quién solicita la prisión preventiva? El fiscal. El fiscal es el que presenta un escrito de prisión preventiva al juez de investigación preparatoria o al juez de garantías, ¿no?, quien es el que al final va a dictar la prisión preventiva, ¿no? Entonces, una vez que el fiscal postula su requerimiento de prisión preventiva ante el juez de investigación preparatoria, el juez, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal, tiene que convocar a una audiencia de prisión preventiva. ¿Y quiénes son los sujetos procesales que deben acudir obligatoriamente a esta audiencia de prisión preventiva? Son el fiscal, el imputado y su abogado defensor. ¿Correcto? El fiscal, el imputado y su abogado defensor. Pero ¿qué pasa si el imputado no está o no se presenta? ¿Se lleva a cabo la audiencia? Sí se puede llevar a cabo, porque el abogado tiene la facultad de poder representarlo. Y si no está su abogado, si lleva a cabo la audiencia, sí, porque en todo caso se puede también coordinar con un abogado de oficio para que lo represente. Entonces, hay una excepción a esta obligatoriedad en cuanto al imputado, que puede ser representado por su abogado defensor. Desarrollo de la audiencia.
El juez de investigación preparatoria se sienta donde estoy yo en este momento, al lado derecho, el fiscal, y al frente, al lado izquierdo, el abogado con su patrocinado con el imputado. Entonces el juez apertura la audiencia y solicita que las partes se identifiquen. Primero le cede la palabra al fiscal, el fiscal se identifica, ¿no? Da sus generales de ley, su registro de CAL, en qué fiscalía pertenece, su teléfono, su domicilio y su correo electrónico. Después el juez le da el uso de la palabra al abogado defensor del imputado para que se identifique. Él también se identifica: señor juez, buenos días, mi nombre es Juan Pérez, soy abogado del señor tal, con registro de CAL, identificado con DNI tal, con domicilio legal en tal, correo electrónico y teléfono celular tal. Y después, en última instancia, ya el juez le concede el uso de la palabra al imputado. Y el imputado ya también da sus generales de ley, ¿no? Su domicilio, ¿no? Su número de su DNI y todo eso. Después el juez nuevamente vuelve a retomar la audiencia y comienza a exhortar a las partes a que deben conllevar con probidad la audiencia y que deben tratar de argumentar sus alegatos en forma oral conforme a los términos del Código Procesal Penal. Entonces de ahí le dice al fiscal que formule oralmente su requerimiento de prisión preventiva. Entonces el fiscal en ese momento generalmente es sentado, algunos se paran. Por ejemplo, yo cuando he hecho un requerimiento de prisión preventiva lo he hecho parado, ¿no? Pero muchas veces me han sentado, me han dicho no, que tiene que sentarse, pero generalmente sentado, ¿no? Pero yo creo que debería ser parado, ¿no? Bueno, pero al final, eso no tiene nada que ver. Entonces el fiscal formula su requisición: sí, solicito el requerimiento de prisión preventiva en contra del señor tal, identificado con tal, tantos años de edad, de peso aproximado de tanto, ¿no? Hijo de tal, hija de tal, todo su general de ley. Comienzan a dar los hechos y tiene que fundamentar, pero oralmente, o sea, ya no por escrito, porque el escrito ya lo presentó. Entonces, esa es la característica fundamental de este nuevo Código Procesal Penal, que todo es oral, es contradictorio, es adversarial, ¿no? Lo que no había con el Código de 1940, porque el Código de 1940, si ustedes se acuerdan, el Código de 1940 era reservado el proceso y era escrito los procesos penales, ¿no? Entonces, acá, ¿qué faltaba? Acá entonces, aquí el Código de Procedimientos Penales de 1940 habían dos procesos: proceso ordinario y el proceso sumario. Decreto legislativo 124, ¿correcto? Estos eran los dos procesos que existían con el Código de 1940. ¿Cuál era la característica? Era un proceso totalmente inquisitivo. El juez es el que instruía, el juez era, el que llevaba a cabo la diligencia. Y aparte, los procesos eran, como vuelvo a repetir, eran reservados y eran escritos, ¿no? Con el Código Procesal Penal del 2004, acá cambia la cosa, porque acá ya el sistema es público, es oral, es adversarial
hay contradictorio y se respeta el principio de inmediación, porque el juez tiene contacto con ambas partes o escucha a ambas partes antes de resolver. Entonces, esas son las características del Código Procesal Penal de 2004, muy distintas a la de 1940, ¿no? Es decir, que el Código Procesal Penal de 2004 ya no se considera el proceso sumario. Hay un proceso, hay procesos especiales, pero ahí simplemente el proceso, ahí habla de lo que es el proceso, el Código de Procesos Penales habla de investigación preparatoria del proceso común, que es el proceso que dura 120 días, la investigación preparatoria. ¿Ya? Pero acá no, acá el 1940 era el proceso ordinario, ¿correcto? Que duraba 4 meses, pero ahora 2 meses más. El código, y había un decreto legislativo 124, que era 2 meses, pero ahora 1 mes más. Pero en la práctica estos duraban como 8 años. O sea, esto duraba 2 años, en vez de 2 meses, 2 años o 4 años. Y esto duraba 4 años o hasta 6 años. Acá no, acá hay un proceso común y hay un proceso inmediato, que ha salido la nueva disposición en diciembre, de los delitos de fragancia. ¿Ya? O sea, el proceso inmediato, donde ya no se le quiere actuar pruebas, simplemente ahí lo que opera más que todo es la determinación anticipada, porque ya es la fragancia, que son delitos cuando tú te encuentres en estado de ebriedad, ¿no? De omisión de asistencia familiar, cuando después de una sentencia civil simplemente no cumples con la sentencia de pasarle a tus hijos una pensión alimenticia, ¿no? Y otro delito de fragancia cuando te encuentras robando, hurtando, no sé, pues. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nos quedamos ya? El desarrollo de la audiencia. Entonces, el fiscal fundamenta oralmente su requerimiento de prisión preventiva. Tiene que tocar estos puntos el fiscal, ojo, Ojo, el fiscal tiene que tocar los puntos que hemos desarrollado, o sea, tiene que el peligro de fuga, tiene que el peligro de estocalización, tiene que también los presupuestos materiales, el arraigo, los antecedentes, la gravedad de la pena. O sea, el fiscal tiene que fundamentar. O sea, con el nuevo Código Procesal Penal lo que prima es la oralidad. Y para que, tú convenzas al juez de que debe imponer la prisión preventiva, tienes que tener o manejar técnicas de litigación oral y de argumentación jurídica. Y tienes que conocer el caso. Porque cuando con el código de 1940 a veces uno iba y hablaba, ¿no? Pero no iba al fondo del asunto, ¿no? Algunos abogados, como tenían experiencia, tenían buena ley, buen verbo, exponían un caso, pero a veces no fundamentaban bien, y eso era lo que se cuestionaba, que la detención a veces no estaba bien fundamentada, ¿no? En cambio acá no, acá sí tienes que conocer el tema y tienes que fundamentarlo bien, porque si no, simplemente te van a desestimar tu pedido. Entonces, una vez que el fiscal fundamenta su requerimiento de prisión preventiva, se le concede el uso de la palabra al abogado del imputado. El señor, usted puede rebatir los argumentos del fiscal, entonces, de prisión preventiva. Entonces, el abogado también tiene la facultad de poder decirle de que no se ha aprobado esto, los primeros elementos de convicción, no ha habido esto, no se ha actuado esto, hay duda, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es que este sistema se llama sistema acusatorio adversarial, porque se basa en los argumentos y en la investigación, ¿no?, de las partes, que las partes sustentan en sus alegatos, ¿no? Y el adjudicador, que sería el juez, resuelve en base a las pruebas y a los alegatos de ambas partes. Por eso que es adversarial, porque te permite que tú puedas rebatir, refutar los argumentos de la otra parte. Por eso es mucho mejor este sistema, ¿no? Por ejemplo, en el Código de Procedimientos Penales de 1940
no había este requisito, esta característica de fundamental el requerimiento de prisión preventiva. Nosotros hemos dicho que el Código Procesal Penal del 2004, ¿no?, establece la prisión preventiva en la investigación preparatoria, ¿correcto? Preparatoria. Y el Código de 1940 establecía la detención en la etapa de la investigación. Pero ¿cuál era el circuito acá? Acá el circuito era, venía la denuncia fiscal, ¿correcto? La denuncia fiscal, ¿no? Pasaba al juez penal. El juez abría instrucción. Había instrucción, o sea, investigación, ¿correcto? Y cuando habría investigación, acá es donde ponía detención o comparecencia. Acá está la medida de coerción personal. ¿Correcto? Entonces así era. El Código Procesal Penal de 1940. La detención en la etapa de la investigación. O sea, venía el fiscal, formalizaba su denuncia penal ante el juez penal. El juez penal recibía la denuncia y tenía 15 días para evaluar esa denuncia y a ver si habría o no instrucción o investigación. Y una vez que habría, en ese auto apertorio de instrucción, él le ponía detención o comparecencia. Vale decir que en ese momento él decidía si habría proceso contra el imputado con mandato de detención o simplemente habría el proceso con mandato de comparecencia. O sea, que iba a acudir al juzgado a firmar, cuántas veces se ha requerido los fines de mes, con ciertas reglas de conducta, ¿no? Así era antes. Entonces, nótese que aquí no había las características que he dicho, oralidad, publicidad, contradictorio. Acá el fiscal no fundamentaba su pedido de detención, simplemente formalizaba la denuncia, ¿no? El juez no escuchaba a las partes, no le decía al fiscal, señor fiscal, a ver, fundamenteme por qué tengo que darle detención, o no decía, señor, a ver, usted fundamente por qué el fiscal no está en su razón, simplemente le abría instrucción. Entonces esto se cuestionaba mucho. Por eso es que la modificatoria se fue dando progresivamente a partir del año 80. Ya en el 2006 se comienza a aplicar progresivamente ese código en casi todos los distritos judiciales ya, como se llama, de Perú. Y ahorita, como les comentaba al inicio, hay una disposición de la Corte Superior que en el 2016 ya tiene que implementarse en Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. O sea, ya prácticamente en este año deberíamos estar en todos los distritos judiciales ya con el Código Procesal Penal del 2004. ¿Correcto? Entonces, esto era lo que regía el Código de 1940. Ahora, ya la prisión preventiva aquí es distinto porque el fiscal formaliza la investigación preparatoria formaliza y ahí solicita al juez la prisión preventiva. La prisión preventiva.
¿Correcto? ¿Y el juez qué hace? El juez cita una audiencia. Cita audiencia para escuchar al fiscal, al abogado del imputado y al propio imputado, ¿no? Y después de eso ya el juez resuelve. Entonces, ese es el circuito de ahora. Es mejor, ¿no? Es mucho mejor. Porque acá ya cautelas las garantías del proceso. O sea, ¿por qué se llama un sistema acusatorio garantista? Porque garantizas los derechos y libertades de la persona, porque es tomado el ser humano como persona, no como una cosa. Por eso es que ahora es mejor el sistema, porque como vuelvo a incidir, permite que las partes puedan formular el contradictorio, que las partes puedan exponer sus alegatos, su argumento de defensa, puedan exponer su teoría del caso, a fin de defender su posición y a fin de formar mejor convicción en el juez respecto al tema, materia de la investigación, ¿no? En este caso, en el tema de la prisión preventiva, si correspondería o no a una prisión preventiva. Entonces, le concede uso el juez, vamos al desarrollo de la audiencia, le concede uso a la palabra del imputado para tener los hechos, sobre hechos, solamente se puede pronunciar sobre hechos del imputado, no sobre argumentación jurídica, sino sobre los hechos, y después el juez resuelve en ese acto la prisión preventiva. O sea, en esa audiencia el juez va a resolver la prisión preventiva. Va a expedir la resolución si dispone de la prisión preventiva o la puede declarar improcedente, puede declarar que no, y puede darle comparecencia también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el juez le dice, señor, ¿sabe qué? Voy a suspender 1 hora la audiencia para expedir la resolución correspondiente? Lo puede hacer también, ¿eh? La norma señala que en ese acto tiene que resolver. O sea, el juez no puede demorarse otro día en ese acto, pero puede suspender la audiencia para fundamentar bien su resolución, porque él tiene que leer y tiene que motivarla. La resolución tiene que estar debidamente motivada. Entonces el juez puede decir, ¿sabes qué? La suspendo. Me ha pasado a mí en varios casos. El juez ha dicho, señores, por favor, voy a suspender la audiencia y en 1 hora estamos, retornando para reanudando la audiencia para poder dictar la resolución correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si son varios imputados? El término es imputado. Antes era inculpado con el Código de Procedimiento de 1940, ahora es imputados. En ese caso, la audiencia puede prorrogarse demasiado, pero el juez tiene que seguir. No puede, porque una vez comenzada la audiencia tiene que determinar y tiene que dictar la resolución correspondiente. Por ejemplo, cuando es un imputado, la audiencia puede dar 1 hora o 2 horas de prisión preventiva. O sea, si tenemos en cuenta el requerimiento del fiscal y los alegatos del abogado defensor y también los alegatos del propio imputado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si son 20 imputados? Estamos hablando de una organización criminal, por ejemplo. Una vez un amigo de la Sala Nacional de Bandas me contó que la prisión preventiva había durado 12 horas. 12 horas. Porque eran tantos, o sea, tienes que tú, por cada uno, tienes que agarrar y fundamentar. Entonces había durado 12 horas. Dice que el fiscal ya estaba ya, que se quería dormir hasta las 12 de la noche. Entonces, es en cuanto al número de procesados que puede variar más o menos el tiempo que dura una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Y como le digo, es permitible que el juez pueda en todo caso suspender 1 o 2 horas para fundamentar bien su decisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la audiencia de prisión preventiva? ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Es
pretender asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal, pretender garantizar una investigación de los hechos en debida forma por los órganos de persecución penal y pretender asegurar la ejecución penal. El plazo de la detención preventiva. El plazo de la detención preventiva en los procesos comunes es de 9 meses, pero cuando son procesos complejos, porque hay varios inculpados, varios agraviados, varios delitos, puede ser hasta de 18 meses. O sea, puede doblarse el plazo inicial, cuando es compleja la investigación. ¿Y qué pasa si pasados estos plazos no hay sentencia del juez? Entonces, el juez de oficio o a pedido de la parte puede ordenar la inmediata libertad del imputado por exceso de carcelería, ¿no? Porque no hay sentencia, es lógico, ¿no? Tiene que ordenarse, no puede, porque si no, en todo caso podría plantear también un habeas corpus, ¿no? Ahora, pero impone medidas para, ordena, el juez agarra y dice, ya bueno, no hay sentencia, han pasado más de 9 meses, es un proceso común, no es complejo, y entonces hay que darle la libertad, pues, porque ya no puede estar detenido. Pero un momentito, señor, yo le voy a dar la libertad, pero eso sí, usted me tiene que cumplir con ciertas reglas de conducta, porque tampoco es que usted salga y se puede desaparecer. No. Usted tiene que cumplir con estas medidas para asegurar su presencia en las diligencias que van a proseguir, ¿no?, en la tramitación de la investigación. ¿Y cuáles son estas medidas, por ejemplo? No ausentarse del lugar donde reside, no concurrir a determinados lugares, ¿no? O sea, no puedes cambiar de domicilio, pues, ¿no? Y si vas a cambiar de domicilio tienes que comunicarlo al juez. Tienes que decir, señor juez, ¿sabe qué? Yo alquilaba esta casa, pero ya no puedo pagarle, me voy a ir a vivir a la casa de mi mamá, mi nuevo domicilio es tanto, ¿no? O en todo caso, no puedes concurrir a determinados lugares de dudosa procedencia, ¿no? Por ejemplo, unos bares, cantinas, o unos bares mala muerte, donde tú sabes que hay fumones, no puedes tampoco ir ahí, ¿no? Tienes que presentarte ante la autoridad en el día y hora citado, ¿no? Generalmente los fines de semana tienes que ir a firmar el registro biométrico que hay. Antes sí, tienes un cuaderno, ahora vas y ya simplemente con tu huella ahí en ¿cómo se llama? En los juzgados que están ahí, mira, que está. No comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte su derecho de defensa, lógicamente, porque si tienes que coordinar algo con tu abogado, vas a tener que comunicarte con él, ¿no? Vas a tener que decirle, doctor, me he acordado que el día, ¿cómo se llama?, en que ocurrieron los hechos, había un testigo que no lo cité, entonces sería bueno que lo cite para que pueda desvirtuar los cargos que se me están imputando. Ya, perfecto, entonces, pero puedes comunicarte con él. Pero de repente hay otras personas que no son las más indicadas que te puedas, ¿cómo se llama?, que te puedas comunicar con ella, puede ser otros coautores, por ejemplo, ¿no? La prestación del pago de una caución, la misma que puede ser sustituida por una fianza personal, ¿no? La caución es el emposo de un dinero para asegurar que vas a concurrir también al llamamiento de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Ahora, una vez que el juez dicta o dispone la prisión preventiva, entonces el imputado puede apelar, o si desestima la prisión preventiva, el fiscal también puede apelar. ¿Y cuál es el plazo para apelar? 3 días. Si apela tanto el fiscal o como el imputado o el abogado del imputado, ¿ya? Porque de acuerdo al artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados pueden suscribir escritos a sola firma en beneficio de su cliente. O sea, no es necesidad que el imputado firme, pero ellos pueden sacar la firma o también ellos pueden hacerlo directamente. Entonces, una vez interpuesto este recurso de apelación, el juez elaborará los autos dentro de las 48 horas bajo responsabilidad a la sala. La sala se pronuncia, ¿no?, previa vista de la causa dentro de las 72 horas de recibido el expediente.
O sea, viste la causa que dice que tiene que convocar en todo caso para que fundamenten las apelaciones las partes que han interpuesto recurso impugnatorio, ¿no? Se cita al fiscal superior y al abogado defensor. La sala se pronuncia el día de la vista de la causa o dentro de las 48 horas siguientes. Aquí, a diferencia del juez de investigación preparatoria que dicta el auto de prisión preventiva en el mismo acto de la audiencia, acá la sala tiene todavía unos días más, ¿no? Tiene 48 horas, ¿no? Puede ser el mismo día o puede ser en 48 horas. Generalmente lo hacen en 48 horas, ¿no? Para fundamentarla mejor. Ahora, aquí hay una figura también que hay que resaltar, y que es la cesación de la prisión preventiva. ¿Quién la solicita? El imputado, cuantas veces lo estima pertinente. O sea, tú dices, señor, ¿sabe qué? Los elementos que en un primer momento me sindicaban a mí como partícipe del delito que se está investigando han desaparecido. Entonces, por lo tanto, yo ya no tendría responsabilidad penal y es necesario, que me den comparecencia para seguir la investigación. Yo no tengo por qué estar preso. Entonces, el juez le dice, no, ¿sabes qué? A mí me parece que no ha desaparecido. Entonces, le declara improcedente su solicitud de cesación de prisión preventiva y el imputado, a través de su abogado, presenta otras pruebas, solicita que se actúe en otras diligencias y al final ya hay otros elementos que virtúan los elementos de convicción que inicialmente decidieron al juez para dar la prisión preventiva y nuevamente puede presentar su recurso de cesación de la prisión preventiva. Es, por ejemplo, les voy a poner un caso concreto. Había un señor que manejaba su taxi, había un joven que manejaba un taxi. Entonces estaban por Vía El Salvador y en la noche los dos estaban que se hacían carrera porque querían recoger pasajeros, todo. Entonces el joven lo cierra pues al señor de edad de su taxi y se comienza a insultar. Los dos bajan, ¿no? Y se trenzan. Pero como el señor era una persona ya de 45 años, era más corpulenta y el otro joven tenía 20 años, era más flaco, ¿no? Era más bajo también. El señor le da 2 puñetes al joven y el joven, cae al suelo, todo, y entonces lo deja medio mareado. El joven se levanta del suelo todo iracundo, agarra una piedra y le golpea con la piedra en la cabeza al señor del otro taxi, al señor de los 45 años. Entonces el señor agarra y llama a la policía, todo, viene la policía y le dice, ¿sabe qué? Pero en ese momento le tira la piedra, le rompe la cabeza, sangra el señor y el joven se asusta. El joven agarra su taxi, su carro y sale despavorido del lugar. Se queda el señor, algunas personas del lugar lo asisten, llaman al serenazgo, viene la policía y dice, ¿sabe qué? Hay un taxi que me ha asaltado. El taxi número de placa tal, había un joven tal y me ha asaltado. Me ha puesto un cuchillo acá, ¿no? Y me ha robado 300 soles que yo tenía ese día de toda la semana que había guardado mi plata. Entonces, como el chico, el jovencito, no está en ese momento cuando viene la policía, todo hacen el documento, el atestado, todo, lo detienen y lo meten preso. ¿No? Lo detienen, el fiscal solicita en base a esos indicios donde tenía la cabeza rota, todo el señor. Entonces el señor agarra y el fiscal solicita una prisión preventiva. El juez en ese momento le da la prisión preventiva. Ha tenido también que había peligro de fuga porque el chico se había fugado del lugar, no había ido, no había ido, después lo capturan, ¿no? No tenía un trabajo conocido, dice que trabajaba de taxi, el carro tampoco era él, era de otra persona que le alquilaba, ¿no? Pero y entonces, base a todos esos argumentos, le dan prisión preventiva. Pero cuando van ya varios testigos a declarar, por ahí una señora que vendía en la esquina
golosinas, gaseosas, ¿no? Dice que no, que ella lo que vio fue una gresca de 2 personas, que en ningún momento vio que el chico le había robado, o sea, que había ingresado a su carro y con un cuchillo. Entonces, cuando le toma la declaración al señor, el señor dice, al supuesto agraviado dice, la declaración indagatoria, el señor dice o manifiesta que él nunca vio cuchillo, pero sí sintió algo frío acá, ¿no? Que el señor subió por atrás, que está estacionado, que el joven subió por atrás y le puso el cuchillo y le robó 300 soles. Pero usted sintió la punta, no, solamente sentía algo frío. Ojo. Y aparte dice, pero 300 soles ese día, ¿que cuántos soles había hecho? No, yo había salido en la tarde nada más, sino que tenía 300 soles de toda la semana que estaba guardando, ¿no? Entonces, todos esos argumentos fueron valorados por el juez posteriormente y llegaron a la conclusión de que los elementos de convicción que inicialmente habían servido para que se le imponga la prisión preventiva a ese jovencito habían desaparecido o habían cambiado, porque la situación no era la que decía el supuesto agraviado, no había habido robo, sino había habido simplemente una gresca, y como el jovencito le había roto la cabeza, el señor de venganza había inventado todo, un robo para que lo detengan. Y así fue, como después de ciertas diligencias se pudo lograr la cesación de la prisión preventiva, ¿no? Es un caso práctico, creo que con eso queda clara la idea, ¿no? Además, para tener en cuenta la cesación de la prisión preventiva, ¿qué se debe tener en cuenta? Las características personales del imputado, ¿no? Tiempo transcurrido de la privación de libertad y el estado de la causa. Claro, lógicamente, si está para sentenciar, ya que vas a pedir la cesación de la prisión preventiva, no, porque el juez se va a pronunciar, ¿no? Ahora, hasta ahí lo que es la prisión preventiva, ¿no? Con el Código Procesal Penal del 2004. Pero acá también yo quería tocar un tema importante, que justamente era lo que yo hablaba al principio, el decreto legislativo 1194, que es los delitos de fragancia. Muchas veces hemos visto en la televisión ahorita, no hace mucho, aquellas mujeres que están siendo procesadas, ¿no? Mediante este proceso inmediato, ¿no? Y generalmente se da la prisión preventiva, ¿no? En esos procesos. Es que lo que sucede es que en diciembre del año pasado, el Ejecutivo le pide facultades al Legislativo, el Ejecutivo le pide facultades al Legislativo y comienza a expedir una serie de normativas, ¿no? De leyes para menoscabar la delincuencia, que ahorita está bastante avanzada, ¿no? Y que hay una inseguridad ciudadana tremenda. Y dentro de todo ese paquete legislativo está justamente este de acá, el decreto legislativo 1194, que es los delitos de fragancia. Este decreto legislativo 1194 establece un proceso inmediato, no el proceso común, el proceso ordinario, el proceso que es de investigación preliminar 20 días, investigación preparatoria 120 días, prorrogable a 60 días más. No, establece un proceso inmediato, rapidísimo, en caso de fragancia, para los delitos también de omisión de asistencia familiar y también para los delitos de manejo en estado de ebriedad, ¿correcto? Entonces, aquí también se solicita la prisión preventiva. ¿Y en qué momento se necesita la prisión preventiva? Vamos a ver cuáles son los pasos, ¿no? Para solicitar la prisión preventiva, ¿no? La norma señala que cuando se comete el delito y es capturado el autor, el partícipe, o sea, mejor dicho, cuando es encontrado con las manos en la masa, como dirían, entonces ocurre una fragancia. Entonces, simplemente la policía lo detiene,
24 horas, que es el término de la detención policial, inmediatamente el fiscal debe solicitar al juez la iniciación de un proceso inmediato. O sea, la policía lo tiene de cuenta fiscal y el fiscal le solicita al juez de investigación preparatoria de garantía: señor, hay un detenido, hay un delito de flagrancia, por favor, solicito, inicie un proceso inmediato. El juez, dentro de las 48 horas de requerimiento del fiscal, realiza la audiencia única para determinar el proceso inmediato. Ojo, o sea, 48 horas de requerimiento del fiscal, inicia o cita una audiencia para ver si procede o no el proceso el proceso inmediato. Pero acá hay una cosa que tienen que darse cuenta, ¿no? Acá hay una situación interesante. Dice: delito de flagrancia. Delito, flagrancia, ¿correcto? Decreto legislativo 11.94. ¿Cuál es el circuito? A ver. Es interesante esto porque la gente a veces dice: no, que no, te quedas 3 días detenido antes del proceso inmediato. No, pero no te quedas 3 días. ¿Por qué? Porque mire, se produce la captura, ¿no?, del autor del delito, ¿correcto? Se produce la captura, porque es flagrancia, o sea, lo agarra con las manos en la masa. Entonces, como agarra con las manos en la masa, ¿no?, lo captura en ese momento, pues. Entonces, acá la policía o la detención dura 24 horas, ¿correcto? Luego de 24 horas, el fiscal le solicita al juez el proceso inmediato, ¿correcto? O sea, acá hay 24 horas de captura. Terminadas 24 horas, el fiscal solicita al juez, el juez cita a la audiencia en 48 horas. Entonces, acá hay 48 horas. ¿Que son cuánto? 2 días, ¿correcto? Y acá, un día. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se realice la audiencia, cuando se realiza la audiencia, para determinar si procede o no el proceso inmediato, ya pasaron 3 días. Un día detenido con la policía o con el fiscal y después 48 horas que media entre la audiencia y el requerimiento fiscal. Entonces, al final, acá va a haber 3 días hasta que se realice la audiencia de iniciación o no del proceso inmediato. Entonces, ¿qué dice esta norma, el decreto legislativo 11.94? Que cuando el fiscal solicita al juez el proceso inmediato, también lo puede hacer en este mismo acto, lo puede hacer con las copias debidas, también puede solicitar la prisión preventiva. Aquí.
también el fiscal puede pedir, también puede solicitar la prisión preventiva. ¿No? Y el juez citará también a una audiencia, citará la audiencia para la prisión preventiva. O sea, acá puede pedir el proceso inmediato y también cita la prisión preventiva. ¿Correcto? La detención del imputado se mantiene hasta la audiencia, o sea, hasta acá. Por eso se dice, el mismo requerimiento de incubación del proceso inmediato, en el mismo procedimiento, requerimiento de iniciación del proceso inmediato, el fiscal puede solicitar la prisión preventiva. ¿No? Y entonces, el juez cita la audiencia y ahí, en todo caso, se va a desarrollar conforme a los estadios que ya hemos manifestado hace un momento en cuanto al desarrollo de la audiencia, ¿no? El requerimiento oral del fiscal, después se le concede el uso de la palabra al abogado defensor del imputado para que revierta o rebata los argumentos del fiscal, y por último el juez le da el uso de la palabra o le concede el uso de la palabra al imputado para que el imputado también pueda pronunciarse sobre hechos. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que quería señalar de esta norma, de este decreto legislativo. Finalmente, quería hacer una diferencia entre prisión preventiva y detención preliminar, porque a veces muchas personas se confunden en utilizar los términos, ¿no? ¿Puedo borrarlo todavía? Y después vemos ya el pronunciamiento de la Corte Suprema con respecto al peligro de fuga de una prisión preventiva, que justamente le he traído para que puedan ustedes leer, porque va a ser parte. Voy a sacar una o dos preguntas ahí para el examen. A ver, ¿cuál es la diferencia en la detención preliminar y la prisión preventiva? La detención preliminar se da en la etapa previa a la investigación preparatoria, o sea, son los estadios. Detención preliminar y prisión preventiva. Detención preliminar, 24 horas, ¿correcto? De etapa previa a la investigación preparatoria. Bueno, la prisión preventiva puede ser 9 meses a 18 meses. ¿Correcto? Y esta se da en la investigación preparatoria. Ustedes saben de que las personas solamente pueden estar detenidas 24 horas, salvo cuando se trata de delitos de narcotráfico, terrorismo, y espionaje. Aquí la detención es hasta 15 días, ¿correcto? Entonces, la primera diferencia sería
Y acá la detención preliminar es 24 horas, salvo en estos casos que 15 días, y que es la etapa previa a la investigación preparatoria, ¿correcto? En cambio, la prisión preventiva se da en la misma investigación preparatoria y de 9 meses a 18 meses, ¿no? Y los requisitos casi son los mismos, ¿ah? Esas son las diferencias que hay, porque acá también tendría que ver. A ver, vamos por partes. El Código Procesal Penal del 2004, acá, entonces el Código Procesal Penal del 2004, ¿no? También establece una convalidación de la detención preliminar. O sea, dice 24 horas, pero el fiscal dice, señor juez, lo que pasa es que dentro de la investigación todavía yo necesito la investigación preliminar, antes de ¿cómo se llama? De la investigación preparatoria, ¿correcto? Yo necesito más tiempo para acopiar más información, para hacer más diligencias, para poder tener más pruebas de cargo, ¿no? Que vinculan al imputado con el hecho investigado, con el delito. Entonces, yo necesito convalidar esta detención. ¿Qué cosa quiere decir convalidar? Que el fiscal le solicita al juez una convalidación de la detención preliminar. Para ello, el juez cita una audiencia. Y si declara procedente la convalidación de la detención preliminar, el juez ordena o dispone que esta convalidación sea de 7 días. O sea, de que el imputado puede estar 7 días más detenido. Pero solamente 7 días, no más. ¿Correcto? Estas son las diferencias que existen. Acá le puedo poner también 6 meses. Acá en la investigación preparatoria, el juez le puede poner 6 meses. Le puede poner 2 meses, 4 meses. No necesariamente le puede poner 9 meses. Dice hasta 9 meses. Hasta 9 meses. O sea, si fuera, le puede poner 1, le puede poner 2, 3, 4, 5. O sea, no es que tenga que poner 9 meses. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia. Que antes de una investigación preparatoria, esta es la investigación preparatoria, 24 días puede haber una convalidación de 7 días más, y acá es de 9 a 18 meses. ¿Correcto? Ahora, vamos a establecer un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto acá tengo un esquema en la detención preventiva para que lo tengan presente, ¿sí? Y también vamos a ver, presidente, de la sentencia de casación de la Sala Penal Transitoria, ¿correcto? Vamos a analizar este caso de acá. La Corte Suprema Transitoria, en la sentencia de casación del expediente 631-2015 de Arequipa, establece los presupuestos con respecto al arraigo del peligro de fuga, ¿no? Y acá señala de que el arraigo no puede estar en
en relación a un aspecto subjetivo con que una persona simplemente por el simple hecho de ser extranjero podría, no tener arraigo en el Perú, podría configurarse uno de los presupuestos para que se dicte la prisión preventiva. El señor, el inculpado, en este caso, es una persona española, trabajaba en una empresa acá en el Perú, tenía su esposa y sus hijos con carnet de residencia en el Perú, tenía casas, todo acá, tenía domicilio, tenía un centro laboral, y lo involucra porque lo denuncia por un delito de cohecho. De colusión en agravio del Estado, porque aparentemente se había puesto de acuerdo con algunos funcionarios del gobierno regional de Arequipa para apropiarse de los caudales del Estado. Entonces era colusión. Entonces lo denuncian a varios funcionarios a él y el fiscal solicita la prisión preventiva, ¿no? Porque decía que el señor tenía un récord de migraciones en donde el señor viajaba cada rato a España, iba y venía. Aparte, él era extranjero, nunca tuvo nacionalidad peruana, tenía un domicilio acá, pero también el señor podría irse en cualquier momento, como lo ha hecho, ¿no? Y entonces el fiscal pide la prisión preventiva, pide 9 meses. El juez de investigación preparatoria o el juez de garantías, como otros le dicen, dicta una prisión preventiva de 6 meses. El señor interpone el recurso de apelación, va a la sala y la sala revoca el extremo de los 6 meses de la prisión, confirma la prisión preventiva, pero la revoca en el plazo establecido de 6 meses y le pone 9 meses. Entonces le pone el recurso de casación y va a la Suprema. Y la sala penal transitoria de la Suprema, donde está el otro San Martín Castro, Paro Salarriaga, Salas Arenas, Barrios Alvarado y Príncipe de Trujillo, ¿no? Declararon fundado recurso de casación, casaron el auto de fecha tal y revocaron el auto de primera instancia ya citado y desestimaron el requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Dejaron sin efecto la prisión preventiva y dijeron de que el señor podía seguir el proceso en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, ¿no? Pero con mandato de comparecencia. Pero le establecieron ciertas reglas de conducta, o sea, le establecieron que no puede variar domicilio, tiene que concurrir todos los fines de mes a firmar el módulo, ¿no? También tenía que cumplir con los requisitos, los requerimientos judiciales. Pero ¿cuál fue el criterio fundamental para poder declarar fundado este recurso de casación, ¿no? Acá el fiscal decía que, porque trata de ver con el primer fuego, que el arraigo del señor el arraigo no estaba fundamentado, porque como le digo, él era una persona que tenía una empresa acá en el Perú, que era español, y que tenía un movimiento de migraciones bastante amplio, donde el señor iba y venía de Perú a España. Sus hijos tenían residencia, sí, pues, pero no eran limeños. O sea, eso involucraba que en cualquier momento podía irse al país y no podía regresar, más aún si la pena era una pena que podía ser más o menos grave. Entonces era un hecho de que el señor en cualquier momento se podía fugar del país. Entonces acá la Corte Suprema dice: un momentito, por el simple hecho de ser el extranjero, no puedes tú negar el arraigo acá en el Perú, porque si tú venías de arraigo por simplemente de ser extranjero, entonces estás cometiendo un acto de discriminación, porque el arraigo tiene que ver no con su condición de extranjero, sino tiene que ver con el arraigo laboral, el arraigo familiar y la posición. Son los tres pilares del arraigo según la doctrina. En consecuencia, si tú estás solicitando prisión preventiva porque el señor es extranjero, estás siendo más que todo subjetivo y no estás aplicando debidamente los presupuestos de la prisión preventiva. En consecuencia, no podemos hacer una discriminación y el señor sí tiene acreditada el arraigo en el Perú, porque como vuelvo a decir, el señor tiene un domicilio acá, tiene un domicilio laboral,
y también sus hijos tenían una residencia, carnet de residencia en Perú, y también su esposa. Y por eso que le digo, le revocaron el auto de prisión preventiva. Se lo voy a dejar, no sé, saquen una copia. De ahí te voy a sacar unas preguntas para el examen. Es bien interesante ese caso. Y acá tengo el requerimiento de prisión preventiva de, como les contaba, es un modelo de prisión preventiva que espero que al final le sea útil, ¿no? Que también voy a sacar algunas cositas de acá. El fiscal de la primera Fiscalía Provincial Cooperativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima le pide al juez de investigación preparatoria el requerimiento de prisión preventiva contra el señor Ángel Caguarica Flores, ¿no? Por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. Este señor Caguarica era un agente que trabajaba, era policía, trabajaba en la ININCRI de Santa Anita, la división de staff de Santa Anita, ININCRI de estafa de Santa Anita. Entonces, va un abogado, había un señor X que tenía su abogado y que había interpuesto una denuncia por delito de estafa contra varios directivos de una empresa X, ¿no? Y entonces, como la investigación no avanzaba, el señor manda a su abogado y dice: oye, mano, mira que la policía está muy lenta, no, yo quiero que una vez con esta forma de dinero, que por favor me paguen, o que los ajochen, que ya se vaya al juzgado, pues no, a la fiscalía, porque está en la policía. Entonces va y el imputado, Caguarica, el suboficial de la policía, le dice: mire, ¿sabe qué, señor abogado? Acá esto no camina, usted tiene que dejarse una plata, pues. Pero ¿cómo así? Que yo no tengo ninguna obligación, mire, ¿cómo se llama? Que yo soy abogado y quiero que se haga justicia. No, pero esto no camina, pues tiene que darte $500. ¿Qué? ¿Pero cómo? Sí, $500. Y no voy a citar a los testigos que tú me dices, no voy a hacer las investigaciones, ni voy a citar a tu patrocinado porque tengo mucha carga. Entonces, si tú quieres que esto camine, tienes que dejarte $500. O hermano, dice, pero si mis honorarios, si quieres te doy una propina de mis honorarios, dice el abogado, pero yo no puedo darte $500. No, entonces esto no va a caminar. Habla con tu cliente, si quieres que esto camine, si no. Entonces el abogado agarra, le dice a su cliente, y su cliente se molesta, lógicamente, porque él agraviado, ¿cómo el agraviado va a pagar para que se haga justicia? Y es algo totalmente absurdo. Entonces denuncia el hecho a una división de la policía especializada en delitos de corrupción de funcionarios y montan todo un operativo. Entonces el abogado dice: mira, mano, ya sabes que hablé con mi cliente y ya, bueno, hemos accedido, te vamos a pagar los $500. Ya, ¿cómo? Entonces, en tal día, en tal sitio, cerca a tu trabajo, ya, perfecto, me llamas y ahí nos encontramos. Entonces van al banco, sacan la plata, llevan el voucher y le ponen reactivos los billetes. Entonces van y se encuentran con el policía y miren, cuando el policía coge la plata, se la agarra, llega el fiscal, llega la policía, todo, hacen el operativo, le encuentran el dinero, revisan el dinero y estaba el reactivo del dinero, te dan las fotocopias de los billetes. O sea, era un hecho totalmente palpable, ¿no? Evidente, ¿no? Entonces, el señor negaba los hechos, pero bueno, al final el señor Agarra fue denunciado por delito de cohecho impropio, y entonces se le abrió una investigación preparatoria y el fiscal cuando formaliza la investigación preparatoria pide su prisión preventiva de 9 meses, ¿no? Porque el delito revestía una pena grave, porque decía que como era una pena grave, eso podía influir en la conducta del procesado, del investigado, y podía fugar. Y también porque decía que él podía intimidar a los testigos, ¿no? Porque como es policía, con otros colegas o con otra... Usted sabe que los policías también tienen amigos delincuentes, ¿no? Que son los soplones, o sea, ellos trabajan, entonces trabajan en pared, como ellos le dicen, porque por ejemplo un policía agarra y necesita averiguar algo. Yo les cuento porque mi padre ha sido policía, pero ha sido la policía de investigaciones, cuando había la policía de investigaciones, entonces tenía sus rateritos que cuando ellos caían, iban y hablaban y lo dejaban libre, por robos menores, hurtos menores, ¿no? Pero también ellos ayudaban
a identificar ciertos malhechores que habían cometido ciertos delitos. Entonces, una con otra. Entonces dice que la policía podía valerse de esas amistades de delincuentes o de otros policías para poder intimidar a los testigos, ¿no? Porque estaba el abogado, estaba, ¿cómo se llama?, el cliente, ¿no? Y otras personas más que, ¿no?, que se ganaron con todo el operativo. Entonces, era necesario, por lo tanto, poner la prisión preventiva. Entonces, acá les traigo un modelo y también voy a sacar unas preguntas ahí para que saquen copia. Pero ahí, particularmente, pues cuando lo lean, van a ver que no ha argumentado muy bien los tres requisitos. O sea, los elementos materiales sí, pero con respecto al peligro de fuga, porque la pena, el tipo tiene arraigo acá, tenía su casa acá, no había salido extranjero, y simplemente por el hecho de ser policía que va a intimidar a los testigos es poco relevante, ¿no? Entonces es bueno que lo lean, ¿no? Lo voy a dejar como tarea, lean eso y lean la casación, que es lo último que ha salido en el 2015, ¿no? Bien, eso sería la clase de hoy día.